Entonces estamos en Marcos capítulo 10, verso 32 al 34. Y el título de la predicación del día de hoy es Un dolor que trae alegría. Un dolor que trae alegría. Y vamos a leer nuestro texto base para dar inicio con la predicación. Dice Marcos capítulo 10, verso 32 al 34. Dice así la palabra de Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, si has pasado mucho tiempo en internet, seguramente hace un tiempo te salió un meme donde fue muy popular un luchador que me parece de la WWE con el pelo largo, viajaba en el tiempo corriendo y muchos ocupaban ese meme como para decir, Jesús, te voy a salvar, ¿no? Te voy a salvar de tus opresores, te voy a salvar de tu muerte. De hecho, hay un meme con personajes del anime, según aparentemente viajan en el pasado para salvar a Jesús y que él no sufriera. Y humanamente hablando, o sea, el acto de la cruz sí es un acto terrible de la humanidad, o sea, matar al Hijo de Dios, matar al Santo de Israel, o sea, es un acto terrible. Y sinceramente también al mismo tiempo yo no conozco a ningún cristiano que no quisiera viajar en el tiempo e impedir la traición de Judas para que nuestro amado Señor no sufriera. Es una realidad. Pero realmente el Calvario es algo que tenía que pasar. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros y para que, sobre todo, el Señor Todopoderoso fuera glorificado en la eternidad. Él tiene planes eternos que muchas veces nosotros no entendemos y no estamos llamados a entenderlos, simplemente a vivirlos, a presenciarlos y en este caso, en el plan soberano de la Trinidad, en la eternidad pasada, pues disfrutar de los beneficios que tuvimos, sí, de algo horrible que pasó, pero que fue para nuestro bien, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, el día de hoy veremos los beneficios que obtuvimos cuando Cristo dio su vida por nosotros. Veremos los beneficios que obtuvimos cuando Cristo dio su vida por nosotros. Y les presento el bosquejo, simplemente son 2 puntos. Punto número 1, un temor que no se puede esconder. Verso 32. Punto número 1, un temor que no se puede esconder. Punto número 2, una enseñanza imposible de creer. Verso 33 y 34. Una enseñanza imposible de creer. Verso 33 y 34. Y entonces, hermanos, vamos a entrar de lleno a nuestro texto base. Dice Marcos capítulo 10, verso 32. Marcos capítulo 10, verso 32. Y vamos a ir analizándolo poco a poco. Marcos capítulo 10, verso 32. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Vamos a detenernos en la primera parte que dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Vamos a detenernos aquí en la primera parte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Aquí hay que recordar algo. Recuerden, siempre les hemos dicho, este texto no está aislado. Tenemos que leer el contexto anterior y tenemos que recordar de dónde venía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba en un peregrinaje rumbo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque iban a dar inicio a las fiestas judías y nuestro Señor, como un judío, junto con sus apóstoles y el resto de sus seguidores, tenían que ir por mandato de Dios a Jerusalén a festejar estas fiestas. Entonces, ¿dónde se encontraba nuestro Señor Jesucristo? De acuerdo a Marcos capítulo 10, verso 1, que ya lo vimos, nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la región de Perea. Ahí fue donde también se encontró al joven rico. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo iba saliendo de la región de Perea y ahí se encuentra al joven rico que lo alcanza? Bueno, les presento un mapa. Aquí se encuentra Perea.
en esta parte, ¿no? Por aquí andaba el Señor, pues dice el texto bíblico que andaba del otro lado del Jordán. Este río azul es el Jordán. Bueno, ya lo cubrí un poco, pero aquí se encuentra el Jordán. Nuestro Señor Jesucristo andaba por esta parte, pero después dice la Escritura que se fue de Perea, pasó por Jericó y ya estaba rumbo a Jerusalén, en la región de Judea, que estaba dominada por Poncio Pilatos. Hasta ahí todo bien. Nuestro Señor se encontraba en un peregrinaje de Perea hasta Jerusalén. Bien. Entonces, dice el texto, subieron, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Esto es importante. ¿Por qué dice subiendo a Jerusalén? Bueno, porque Jerusalén, la ciudad santa, también se le conoce como la ciudad alta. ¿Por qué? Porque aproximadamente Jerusalén, dependiendo del libro que consultes, se encuentra a unos 730 a 800 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, está muy por encima de varias ciudades que están alrededor de ella. Entonces, cada vez que alguien quería ir a Jerusalén, decía, hay que subir a Jerusalén porque era tierra alta. Es como cuando, por ejemplo, estamos en Tacubaya, vamos a subir ¿a dónde? A Cuajis. ¿Por qué? Porque hay ir a casa. Nosotros también estamos en alto. Es algo similar aquí. La ciudad está alta, está en un lugar alto, pues vamos a subir a Jerusalén. ¿A qué? A adorar a las fiestas. Pero también tiene un doble significado. ¿Por qué? Porque no solamente quiere decir que la ciudad de Jerusalén, subimos a Jerusalén porque la ciudad estaba alta, sino que también era una palabra que se ocupaba para decir, vamos a adorar, ¿a dónde? Al templo de Dios, a Jerusalén, pero también para decir, tengo algo importante que hacer a Jerusalén. Vamos a subir a Jerusalén, ¿por qué? Porque tengo algo importante que hacer en ese lugar. Y como ya sabemos, Jesucristo sí tenía algo muy importante que hacer, que era ir a adorar a su Padre en las fiestas, y además tenía un objetivo muy importante, ir al Calvario. Él ya sabía lo que le iba a acontecer. Él ya sabía que tenía que ir a morir allá. Era su objetivo. Y por eso dice el texto. Por eso dice el texto, iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Nuestro Señor Jesús, como el maestro judío que era, se encaminaba por enfrente de sus discípulos. Era una tradición que tenían en los tiempos de Jesús, que el maestro iba delante de los discípulos, como abriéndoles el camino para guiarles. Pero no solamente vemos guía aquí de parte del Señor Jesucristo y yendo enfrente de la caravana, también vemos liderazgo, también vemos determinación. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que era necesario que Él entregara su vida y que sin importar qué es lo que pasara, Él tenía que estar en esa ciudad en el tiempo determinado, sin importar las consecuencias. Ahora, me dirán, ¿cuáles consecuencias? ¿De qué consecuencias estamos hablando? Bueno, ahora sí, vayan conmigo a Marcos capítulo 3, verso 6. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en Jerusalén tocante a los líderes religiosos? Marcos capítulo 3, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 3, verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, o sea, contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirlo, o sea, para matar a Jesús. Ya hace tiempo atrás, los fariseos, los herodianos, o sea, la cúpula religiosa que se encontraba en Jerusalén, quería matar al Señor. Y vean, también esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 57. Juan 11, 57. Juan capítulo 11, verso 57. Dice así la palabra de Dios, salud. Juan capítulo 11, 57, dice así la palabra de Dios. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, o sea, Jesús, lo manifestase para que le prendiesen. Y obviamente lo iban a agarrar
no para acariciarlo, no para saludarlo. Ya lo vimos en Marcos 3:6. ¿Para qué? Para matarle, para destruirle. Entonces, quiero que ustedes tengan esto en mente. En estos momentos, los judíos la cúpula religiosa judía entendía que todos los judíos por mandato divino tenían que ir a Jerusalén a adorar. Ellos estaban esperando a Jesús para matarle, para prenderle. Y entonces, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Se fue a esconder? No, estaba como punta de flecha encaminando una peregrinación rumbo a Jerusalén. Ahora, esta actitud de Jesús puede significar dos cosas, ¿no? ¿Quién va rumbo a su muerte? ¿Quién va rumbo a su muerte? Realmente, o sea, si tú sabes que en Acopilco te van a matar, bueno, Chimalpa es más, entendemos que es más salvaje, ¿no? Sí, perdón, José, ¿no? Si sabemos que en Chimalpa nos van a matar, ¿tú irías a Chimalpa? Mira, solamente hay dos cosas para ir a una ciudad donde sabes que te van a matar. Escúchame, o que estás loco, tú vas a ir a una ciudad donde te van a matar porque estás loco, o dos, porque tienes una misión que cumplir que requiere que entregue tu vida. Perdóneme, pero Jesucristo no estaba loco. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Entonces, Jesús era la opción 2. Jesús iba a Jerusalén a enfrentarse a los lobos que lo querían comer, que lo querían destruir, porque él entendía que tenía una misión que valía mucho más que resguardar su vida. ¿Cuál es esta misión? Simplemente morir. Morir. ¿Para qué? Para algo mucho más grande. Ve Juan capítulo 12, verso 24. Lo bueno de José que nada más vive allá, no es chimalpero, ¿no? Así que no se ofende tanto. Juan capítulo 12, verso 24, vean lo que dice. Vean. Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Era necesario que el Hijo del Hombre, Dios mismo, muriera para que por medio de su muerte Él llevase a la presencia del Padre mucho fruto, o sea, nosotros los salvos. Era necesario que el Hijo del Hombre llegara a Jerusalén para que entregara su vida, derramara su sangre. ¿Para qué? Para que muchos fuéramos salvos y adoráramos estos muchos a su Padre Celestial. Era necesario, muy necesario. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado desde la eternidad pasada. Bueno, como ya lo vimos, aquí tenemos a un Jesucristo seguro, inquebrantable, dispuesto a morir por una misión mucho más grande que su propia vida, haciendo, por supuesto, la voluntad de Dios. Y atrás tenemos a los apóstoles y al resto de los discípulos. Pero estas personas no compartían el mismo ánimo que Jesús, ¿eh? Jesucristo tenía los ojos en Jerusalén. Él iba a lo que iba. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? ¿Qué pasaba en sus mentes? Marcos no esconde nada. Y dice así el texto bíblico. Marcos capítulo 10, verso 32. Vean el contraste. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, ¿no? Y ellos se asombraron y le seguían ¿con qué? Con miedo. Aquí hay dos palabras interesantes. Asombraron, de la palabra griega tambeo, que simplemente esta palabra quiere decir estar pasmado o estar atónito, asombrado, pasmado, atónito. Y la segunda palabra interesante que encontramos aquí es la palabra miedo, que se dice, o es la palabra fobeo. Este miedo habla de un temor, de estar asustado, muy asustado. Y antes de continuar, tengo que hacerles un comentario que se encuentra en los comentarios bíblicos, que dicen que aquí encontramos a dos tipos de personas, dos grupos de personas, mejor dicho. Los que estaban asombrados y los que tenían miedo. Y de acuerdo a los comentaristas, los que estaban asombrados eran los 12 apóstoles.
Este es el primer grupo de personas, los que estaban asombrados. Ellos identifican a estos hombres como los 12 apóstoles, quien prácticamente estaban con la boca abierta al ver la determinación de su maestro, que iba directo a Jerusalén a morir. Ellos ya les había dicho en otras 2 ocasiones que tenía que ir a Jerusalén, ¿a qué? A morir. Entonces ellos estaban asombrados, atónicos. ¿Realmente estamos caminando hacia allá? ¿Realmente vamos a festejar las fiestas? ¿Realmente Él se va a entregar a morir? No lo entiendo, pero estoy atónito. Ahora, ¿por qué ellos no tenían tanto miedo y estaban más asombrados? No era la primera vez que Jesús agarraba a los 12 y les decía que fueran a un lugar muy peligroso. Quiero que ustedes vayan a Juan capítulo 11, versos 5 al 8. Y aquí estamos en el relato de Lázaro, el amigo de Jesús que muere. Quiero que veamos este texto. Juan 11, 5 al 8. Jesucristo está haciendo lo suyo, predicando, enseñando, sanando enfermos, y de repente llega su amiga Marta, hermana de Lázaro, una de las hermanas de Lázaro. Ve, Juan capítulo 11, versos 5 al 8, dice así la palabra de Dios. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, ¿vamos a dónde? A Judea. Otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez, ¿vas allá? ¿Dónde se encontraba? ¿En qué región se encontraba Jerusalén? En Judea. Jesucristo estaba siendo perseguido en Judea. Él no se encontraba en la región de Judea, pero iba a regresar a esa región tan peligrosa para ellos. ¿Para qué? Para, nosotros lo sabemos, ir a resucitar a su amigo Lázaro. Sus discípulos no lo sabían. Oye, vamos a regresar a Judea, a la región donde me quieren matar. Y los discípulos, ¿cómo? ¿Otra vez vamos a regresar allá? Cuando dicen que te quieren apedrear allá, y de paso nos van a apedrear a nosotros. Bueno, en medio de estos versículos hay una plática donde los discípulos piensan que Lázaro está dormido. Pero Jesús dice lo siguiente, Juan 11, 14 al 16. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Por si había dudas, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esta es la actitud de Tomás. Jesús, ¿no te vamos a hacer cambiar de opinión? No, Tomás, tenemos que ir. ¿A qué? A resucitar a mi amigo Lázaro, porque él está muerto. Entonces, ¿qué hizo Tomás? Volteó a ver a los otros y dijo, pues vámonos a morir. Vamos a seguir a nuestro maestro. Si él quiere ir a morir a la región de Judea, pues ni modo que nos quedemos aquí, pues vamos a acompañarlo, ¿no? Aquí estamos viendo un hombre resignado, pero al mismo tiempo fiel a su Señor. Pues no queda de otra, pues si ese es tu plan, Señor, pues vámonos todos y moramos de paso contigo, no solos. Entonces ellos ya estaban acostumbrados a ese tipo de actitudes del Señor, donde los metía a lugares peligrosos. Entonces cuando ellos estaban viendo, regresando al texto base, Marcos capítulo 10, verso 32, entonces cuando ellos estaban viendo que el Señor Jesucristo una vez más no solamente ya se encontraba en la periferia de Judea, sino que ahora sí ya se iba a meter a Jerusalén, a la cueva del lobo, pues para ellos pues me asombra, pero camino solo. Estoy atónito, pero tengo que seguir a mi maestro. No es la primera vez que ellos veían esta actitud. Ahora, el segundo grupo de personas, ¿cierto? Primer grupo, ¿quién era? Los 12 apóstoles. ¿Quiénes? Los que estaban asombrados, los que estaban atónitos. Pero está el segundo grupo, que eran los que tenían miedo. ¿Quiénes eran este grupo de personas? Bueno, Jesucristo no solamente tenía por discípulo a 12 hombres. Jesucristo tenía por discípulos a muchos hombres y a mujeres que económicamente le ayudaban con su ministerio. Y le servían a nuestro Señor, por supuesto. Entonces,
Este era el otro grupo de discípulos que sí tenía mucho miedo. Sí tenía mucho miedo. A lo mejor porque no tenían tanta cercanía con su Señor, no estuvieron en ciertos momentos donde apartaba a Jesucristo a los 12 discípulos para irlos instruyendo, pero entonces estas personas tenían miedo de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabían que iban a matar a su maestro, se veían lo peor, a lo mejor también había represalias para ellos porque también los iban a matar, o si no los mataban, a lo mejor ocurría lo siguiente. Acompáñenme a Juan capítulo 9, verso 22. Su contexto es que Jesús anteriormente había sanado a un ciego de nacimiento. Los judíos llaman a sus padres porque no creían que este ciego era un ciego de nacimiento. Entonces querían realmente saber si este hombre si querían saber si en este hombre había ocurrido un milagro. Y le preguntan, ¿ustedes saben quién fue el que sanó a su hijo? Ellos desconocen a este hombre y le avientan la bolita a su hijo. Vayan conmigo a Marcos capítulo 9, 22 y vean. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, o le seguía, fuese expulsado de la sinagoga. A lo mejor no los mataban, pero sí eran expulsados de la sinagoga. Y perdóneme, pero para un judío de esa época ser expulsado de su sinagoga era que el mundo se le venía abajo porque absolutamente porque todos los que estaban a su alrededor le iban a privar de toda ayuda, lo iban a desamparar, iba a estar solo. Y sinceramente, recuerden que el pueblo judío en aquel entonces era un pueblo sumamente religioso. Ellos tenían una teocracia, ellos se regían por las reglas, sí, civiles, pero también teocráticas. Entonces, para ellos era algo totalmente devastador. Chin, si no me matan, me van a correr de la sinagoga, ya no me voy a poder meter a ninguna sinagoga, voy a estar completamente solo y desamparado. ¿Qué voy a hacer? Quizás para el cristiano del día de hoy, pues por el consumismo que vivimos, bueno, si me corre de esta iglesia me voy a otra, pero pues no tendría que tampoco ser así, ¿no? La única razón por la cual tú te tendrías que haber salido de una iglesia o nosotros tenemos que salirnos de la iglesia es porque en esa iglesia hay pecado. Nada más. Pero bueno, por supuesto que Jesús conocía los corazones de sus discípulos y sus mentes. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Hace lo siguiente. Verso 32. Marcos, vamos a regresar. Marcos capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron, o sea, los 12, y le seguían con miedo. ¿Quiénes? Sus discípulos, el resto de sus discípulos. Escucha. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? No agarra a los discípulos. Una vez más agarra a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque por tercera vez les va a decir lo que le va a acontecer. ¿Qué le ha dicho anteriormente? Voy a morir a Jerusalén, pero ¿por qué agarra a los 12 apóstoles? ¿Por qué agarra a los 12? Recuerden, los 12 apóstoles iban a quedar como los representantes de Cristo en la tierra. Iban a ser testigos presenciales y oculares de lo que Jesucristo había hecho y tenían también la gran comisión bajo sus hombros para esparcir el evangelio no solamente a Jerusalén, no solamente a Judea, no solamente a Samaria, sino, como dice Hechos, hasta los confines del mundo. Por eso era necesario que Jesucristo agarrara a los 12, aparte. ¿Y qué les empezó a decir a los 12? Vayan conmigo a Marcos capítulo 10, verso 33. Marcos capítulo 10, verso 33. Vean lo que dice el texto base. Dice, Marcos capítulo 10, verso 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y les entregarán a los gentiles. He aquí, subimos a Jerusalén. Simplemente Jesucristo, ¿qué está haciendo? Remarcando el lugar donde iba a padecer. Va a ser Jerusalén. Ahí voy a padecer. Pero noten esto.
¿Cómo Jesucristo se llama a sí mismo? ¿Quién va a padecer? He aquí subido a Jerusalén y ¿qué? El Hijo del Hombre. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Recuerden, este es un título mesiánico. Él se está autollamando el Mesías. Él está diciéndose a sí mismo, yo soy el enviado de Dios que le daría a los judíos libertad de sus enemigos y al mismo tiempo traería el reino de Dios a la tierra. Y recuerden, el Hijo del Hombre, ¿en qué trono se iba a sentar? En el trono de su padre David, porque era de la descendencia de la casa de David. Pero, ¿se acuerdan cómo veían los judíos al Mesías, al Hijo del Hombre? Como un triunfador, como un guerrero que nunca iba a conocer la derrota, alguien que les iba a traer verdadera libertad de parte de sus enemigos. Pero, ¿aquí qué encontramos? Que este Hijo del Hombre les está adelantando a sus 12 discípulos que lo iban a entregar, que iba a padecer y que lo iban a matar. Recuerden, todo esto está chocando en las mentes de los 12 apóstoles. Toda su vida fueron enseñados en una doctrina. Cuando venga el Mesías, Él va a traer victoria. Y ahora el mismo Mesías está diciendo, les voy a traer victoria, pero primero voy a morir. Es tremendo lo que ellos están experimentando en sus mentes. Pero ¿quién iba a matar al Mesías? ¿Quién iba a torturar al Mesías? Vean que Jesucristo menciona a los grupos de personas que lo iban a entregar. Primero dice, y será entregado ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y a los escribas. Primero menciona estos dos grupos de personas judías. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? El Sanedrín, los 70 más 1, los líderes religiosos de todo Judea, de Israel, incluyendo por supuesto el sumo sacerdote. Entonces, los hombres encargados de preservar las cosas santas de Dios iban a entregar a los gentiles al santo de Dios. Aquellos que tenían que resguardar las cosas santas de Dios iban a despreciar al santo de Dios. Segundo grupo, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran el grupo de personas encargado de interpretar la ley de Dios y de enseñar la ley de Dios. Ellos eran los escribas. Interpretar la ley de Dios y enseñar la ley de Dios. Estos eran los escribas. Pero ¿qué estaban haciendo los escribas? En su ignorancia por no entregarse completamente al Señor, malinterpretaron las escrituras. Y en esta misma ignorancia de no entender el libro que toda su vida se dedicaron a entender, iban a entregar a Jesucristo a los gentiles. Iban a entregar al Mesías a los gentiles. Y dice el texto, y le condenarán a muerte. ¿Sí? ¿Quiénes les condenaron a muerte? Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Pero qué creen? Ellos no podían matar. El Imperio Romano se reservaba el derecho de matar a las personas. Entonces, simplemente como los judíos estaban conquistados por el Imperio Romano, ellos no podían matar por matar. Entonces, ¿qué hicieron? Nosotros hemos determinado muerte para Jesucristo porque va en contra de nuestras leyes, pero Pilato, como representante de Roma, mátalo tú. Por eso dice el texto, y le condenarán, lo condenaron a muerte, ¿y qué? Y le entregaron a los gentiles. Aquí le entregaron a Poncio Pilato, para que lo matara en la cruz. Entonces, hermanos, tanto los sacerdotes, principales sacerdotes, el Sanedrín, como los escribas, eran los representantes de Dios en la tierra. Ellos estaban expuestos día y noche a la palabra de Dios. Y aún con toda esta exposición a las Santas Escrituras, ¿qué hicieron? Voluntariamente decidieron pecar. Voluntariamente decidieron pecar al entregar al Hijo de Dios a muerte por mano de los gentiles. Ahora yo te pregunto, y quiero que medites en esto. ¿Tú eres semejante a estos hombres hipócritas? Tú eres representante de Dios en la tierra también. Se supone, y Alejandro y yo, el pastor Alejandro y yo te animamos a que constantemente estés siendo renovado por la exposición de su palabra.
Pero tú decides pecar como estos hipócritas. Ellos se levantaban el cuello, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Y cuando tuvieron a Dios enfrente, ¿qué hicieron? Pecaron en contra de Él. Escucha, ¿tú eres ese hipócrita? ¿Tú eres hipócrita? Yo alabo a Dios cuando canto, pero adoro a mi pecado en secreto cuando estoy solo. Tú proclamas al Mesías, pero con la boca que lo proclamas, esa misma boca decía amar a las personas, habla groserías y miente. Tú, que dices ser miembro de una iglesia bíblica como esta, cuando sales afuera, lejos de honrar la palabra de Dios, no pones por obra lo que aquí se te enseña. Tú que dices que darías la vida por Cristo, te rehusas a morir a ti mismo, a tus placeres mundanos, y cada vez que tienes oportunidad pecas y pecas y pecas voluntariamente, viviendo como vive el mundo. Eso te hace un hipócrita. ¿Por qué? Porque te hace una doble cara. ¿Tú eres principal a estos hombres? Piénsalo. ¿Dices vivir para Cristo, pero vives para tus pecados? ¿Dices servir a Cristo, pero te sirves a tus deseos? Por favor, piénsalo. ¿Cuál es el destino de estos hombres que se dicen ser seguidores de Dios, pero tienen una vida completamente ajena a la servidumbre, completamente ajena a la obediencia? ¿Cuál va a ser su destino? Miren, yo les quiero mostrar rápidamente una parábola que habla de hombres que fueron invitados a un banquete, pero por andar haciendo otra cosa, decidieron no asistir. Vayan conmigo a Lucas capítulo 14, verso 16 al 24. Lucas 14, 16 al 24. Ve lo que dice. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a ¿qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Escúchenme. Estos hombres tenían pretextos legítimos para no ir a la cena, ¿cierto? Comprar una hacienda, casarse, comprar una yunta, el trabajo, los compromisos, mil excusas que tú quieras poner y que ellos han puesto para no asistir a la cena, para no estar con su Dios, para no obedecer a su Señor. ¿Saben una cosa? Los principales sacerdotes y los escribas mataron a Cristo pensando que le hacían un favor a Dios. Mataron a Cristo pensando que estaban matando a un loquito, alguien que se hacía llamar Dios. Pero en su pecado se confundieron. Su pecado hizo que se confundieran. Su pecado hizo que erraran. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa del mundo, a lo mejor legítima. Pero el Señor sabe lo que realmente hay en tu corazón y sabe por qué no quieres estar con Él. Es que tengo que andar con un inconverso porque me siento tan solo, tan sola. Un buen pretexto a los ojos del mundo, pero no para Dios. ¿Qué pasó con estos hombres? Que aparentemente eran amigos, porque no a cualquiera invitas a tu mesa, y menos en esa época. Verso 21. Perdón, verso 20, vamos a leerlo desde el verso 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no iré, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
Yo les ofrecí mi regazo, yo les ofrecí mi casa, yo les ofrecí de mi protección y ellos prefirieron darme excusas para no estar conmigo. Jamás los volveré a aceptar aquí. Sergio, pero es que no se pierde la salvación. No es que se pierda la salvación, es que nunca fuiste salvo si rechazas a Cristo. Nunca lo fuiste. Tu corazón siempre estuvo en el mundo y no en tu Señor. Esa es la realidad. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo sigue hablando de los padecimientos con sus 12 apóstoles. Vayan conmigo, por favor, al verso 34. Dice Marcos 10, verso 34. Marcos 10, verso 34. Anteriormente dice que le iban a entregar a los gentiles y le escarnecerán, o sea, esa palabra de escarnecer es burlarán, o sea, y se burlarán de él, le azotarán y le escupirán en él, ¿y qué? Y le matarán. Nos vamos a detener allí. Y aunque, lo repito, ya era la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo hablaba de su muerte y de sus padecimientos, no era realmente digerible, no era nada fácil que lo aceptaran los apóstoles, no era nada fácil. Y lo curioso del asunto es que Jesucristo se dirigía a Jerusalén, ¿cierto? La Jerusalén era llamada como la tierra santa de Dios, aquella que había sido predestinada, llamada a recibir con los brazos abiertos al Mesías cuando llegara, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jerusalén? ¿Qué hizo los que habitaban Jerusalén? Lejos de aceptar con los brazos abiertos al descendiente de David, lo que le estaban ofreciendo al Hijo del Hombre era una cruz donde derramar su sangre y morir. ¿Qué contradictorio? Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho atroz. Iba a ir a esta santa ciudad no a ser adorado, sino a entregar su vida por todos nosotros, pero en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, como lo vimos en la proposición del día de hoy, encontramos beneficios que tenemos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo gracias a su sacrificio en la cruz. Y se los quiero compartir, hermanos. ¿Cuáles fueron estos beneficios? Beneficio número 1 que tenemos nosotros. Su muerte en la cruz nos dio libertad de los pecados y nos dio libertad del diablo. La muerte en la cruz nos dio libertad de los pecados y libertad del diablo. ¿Han escuchado el término de pecado original? ¿Qué quiere decir pecado original? Quiere decir que todo descendiente de Adán y de Eva nacemos en pecado. No hay nadie que no nazca de pecado. Todos nacemos en pecado, todos nacemos con maldad dentro de nuestros corazones. ¿Dónde lo vemos esto? Salmos 51:5. Tú ves a los bebés bien bonitos, ¿cierto? Dices, ¿qué pecado puede haber en él? Ve lo que dice David. Salmo 51:5. Para que no quede duda. He aquí, dice David, en maldad he sido, ¿qué? Formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí de formado habla cuando fue formado en el vientre, ¿no? Mientras iba creciendo en formación, él ya tenía pecado. Y en pecado también nació por el pecado de sus padres. Todo ser humano nace en pecado, el pecado original. Pero como nacemos en pecado, nosotros cuando nacemos no somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de quién? De acuerdo a las Escrituras, hijos de Satanás. Todo ser humano cuando nace es hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque nace en pecado. ¿Y cuál es la comprobación de esto? Porque hacemos lo mismo que nuestro padre Satanás hacía cuando éramos hijos de Satanás, que pecar e ir en contra de Dios. Esto es lo que hace todo el mundo. Cuando nace va automáticamente en contra de la voluntad de Dios, que es lo que el Satanás hizo desde un principio. Pero Jesucristo en la cruz, ¿qué hizo? Rompió con nuestro pecado y rompió con nuestro parentesco con Satanás.
Estos son uno de los beneficios de la cruz, uno de los beneficios por los cuales nosotros nos gozamos gracias a nuestro Señor. Ve lo que dice Juan 8, 34, 36. Juan 8, 34 a 36. Ve la idea de Jesucristo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Lo que hemos estado diciendo, nacemos en pecado, somos esclavos del pecado y formamos parte de la familia de Satanás. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, escuchen, si el hijo os libertare, seréis, ¿qué? Verdaderamente libres, ¿de qué? Del pecado y del yugo de Satanás. Si Jesucristo nos da libertad, entonces el yugo del pecado y el yugo de Satanás ya no está sobre nosotros. Y ve lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16. En este texto ya vimos que si creemos en nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio en la cruz, nosotros somos libres del pecado. Ahora vean este texto que nos hablan de la libertad que Dios nos da de Satanás mismo. Hebreos 2, 14 a 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por él, por el temor de la muerte, estaban, ¿qué? Durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De quién? De la muerte y del diablo. Jesucristo en la cruz nos vino a dar completa libertad de nuestros pecados y completa libertad de Satanás, de nuestros grandes yugos y de nuestras cadenas. Segundo beneficio de la cruz. Segundo beneficio de la cruz. Su muerte en la cruz nos dio una nueva vida. Su muerte en la cruz nos dio una nueva vida. Una vez siendo libertados del pecado y de Satanás, y al colocar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente, hermanos, tenemos una nueva vida. Todo cristiano tiene una nueva vida. Ve lo que dice las Escrituras, 2 de Corintios 5, 17. Segundo de Corintios 5, 17. Ve lo que dice la Escritura. De modo que, si alguno está en ¿dónde? En Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Cristo murió en la cruz para librarte de Satanás, para librarte del yugo del pecado, pero para darte una nueva vida en él. Porque todo lo anterior ya pasó. Tú ya tienes una nueva vida, tú ya eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Tú ya no tendrías por qué estar arrastrando la cadena del pecado. Antes pecabas, ¿por qué? Porque estabas sujeto a esa cadena. Tú no podías hacer otra cosa más que pecar. Pero ahora que has creído en Cristo Jesús y solamente y únicamente si has creído en Cristo Jesús, tú eres verdaderamente libre porque eres una nueva criatura y ahora sí puedes decidir entre pecar y no pecar. Pero tu nueva naturaleza, ¿qué te va a orillar? A no pecar. La antigua naturaleza, porque estamos en la carne, que aún vive en nosotros, desgraciadamente, y hay que ser honestos, muchas veces, más de las que quisiéramos, nos va a llevar a pecar. Es una realidad. No hay cristiano perfecto en esta tierra. Pero por tu nueva naturaleza que Jesucristo te dio a ti como beneficio de la cruz, tu nueva naturaleza te va a estar diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y poco a poco vas a ir en victoria en victoria. ¿Qué es esto? ¿Que cada día vas a tener más dinero? ¿Que cada día tus anhelos se van a cumplir? No. Victoria en victoria sobre tu pecado. Este pecado que te estás echando, poco a poco lo vas a ir dejando, poco a poco lo vas a ir dejando. ¿Por qué? Porque nueva criatura eres. Entonces, antes robabas, poco a poco vas a dejar de robar.
Antes mentías, poco a poco vas a tener que dejar de mentir. Antes desobedecías a tus padres, poco a poco vas a empezar a obedecerlos con amor y con cariño. Antes, así se las pongo por el ejemplo que puse, ¿no? Antes, esposas, no le servías la comida a tu esposo porque llegabas cansada del trabajo. Ahora, ¿qué crees? Ahora sí le vas a servir la comida. Porque es tu obligación, primeramente tu casa, antes que cualquier otra responsabilidad. Si no, recuerden ver la predicación una vez más del pastor Alejandro. ¿Se dan cuenta? Pero es ir avanzando pecado en pecado. Ahora le echo un facto a los esposos. Tú amabas menos a tu esposa, ahora la amas más. Tú tratabas mal a tu esposa, ahora la tratas mejor. Tú no eres detallista con tu esposa, ahora sí eres detallista con tu esposa. ¿Por qué? Porque vas de victoria en victoria. El hombre necesita respeto. Las mujeres necesitan amor y detalle. Por ahí escuché compresión también los dos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿se dan cuenta? Nueva criatura eres. Nueva criatura eres. ¿Gracias a quién? Al sacrificio de Cristo en la cruz. Punto número 3. Tercer beneficio de la cruz de Cristo. Su muerte nos dio una nueva familia. Su muerte nos dio una nueva familia. Primeramente, y lo más grande, antes éramos hijos del diablo, ¿cierto? Porque nacimos en pecado, porque éramos de él, de su propiedad, esclavos de nuestras propias concupiscencias. Pero ahora, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, el Señor Todopoderoso nos adopta dentro de su familia celestial, nos hace hermanastros de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios Padre, y ¿qué creen? Coheredero de todas las bendiciones celestiales, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Caramba, solamente con ser adoptado y tener un lugar en la mesa que comer, yo ya estoy contento, pero coheredero de todo, así me toque menos del 1%, yo estoy contento. Ve lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, dice así la palabra de Dios. El Espíritu, Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de ¿quién? De Dios. Y si hijos, ¿de quién? De Dios, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios, ¿y qué? Coherederos ¿con quién? Con nuestro hermano Cristo. Somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo herederos y coherederos con nuestro hermano Jesucristo. Tenemos una familia. Ahora, yo sé que tú puedes decir, y en verdad muchas veces nos hace falta que nos digas esto. Sí, Sergio, pero mi padre y mi hermano mayor están allá arriba. Y yo aquí abajo me siento solo. Es una realidad, ¿eh? Muchas veces por nuestro pecado llegamos a pensar así. Mi padre está allá arriba, mi hermano mayor está allá arriba, me siento solo. Pero yo te dije que te iba a dar Cristo una familia gracias a su cruz, ¿verdad? No solamente te da una familia que está allá en los cielos, te da una familia aquí en la tierra, te da muchos hermanos que estamos aquí para apoyarte, para estar contigo en cualquier necesidad que tengas. Pero yo lo repito, no leemos mentes, ¿no? Y depende de todos nosotros acercarnos con todos, ¿para qué? Para conocernos y apoyarnos unos a otros como la gran familia que somos. Que si no compartes tus necesidades con nadie, perdóname, pero muchas veces es cuestión tuya, ¿eh? Entonces te da una gran familia con la cual peregrinar para llegar todos juntos a las puertas del reino celestial. Cuarto beneficio. Son 8 beneficios, ¿eh? Apenas vamos en el cuarto. Cuarto beneficio de la muerte de Cristo en la cruz. Su muerte en la cruz nos ha dado a nosotros, los escogidos, los hijos de Dios, un propósito de vida. A ti, que has creído en Cristo Jesús, te ha dado un propósito de vida. Mucha gente a lo largo de la historia se ha preguntado, y realmente yo creo que esta pregunta sí es muy válida. ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Yo creo que es una pregunta muy válida. Yo no puedo vivir solamente, yo no pude haber sido creado para trabajar.
Yo no puedo haber sido creado simplemente para ganar mucho dinero. O como uno de mis tíos piensa, desgraciadamente, yo no pude haber venido al mundo simplemente para tener hijos y hacer feliz a mis papás y y a mi abuelita. O sea, date cuenta, cualquier propósito que tú pongas en tu mente que esté fijado en este mundo, ¿te va a dar verdadera satisfacción? ¿No? ¿Qué pasa cuando tú dices, mi propósito más grande es casarme? Te casas y te das cuenta que te casaste con otro pecador igual que tú. Y cuando tienes hijos, otros pecadorcitos y los problemas aumentan. ¿Realmente te sientes satisfecho? ¿O qué pasa cuando estás en el trabajo, te ascienden? O estás luchando constantemente, es más, luchaste en la empresa 10 años para que te ascendieran, por fin te voltean a ver, por fin te ascienden. ¿Estás contento? Un rato tal vez sí, pero después, ¿y la satisfacción dónde queda? Diría el salmista, perdón, diría el proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿cierto? Porque es una realidad. ¿Para qué vine? ¿Para qué existo? Cristo te da un verdadero propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito en la tierra? De acuerdo con la cruz de Cristo, te lo digo, vivir para Él y morir para Él. ¿Cómo? Obedeciéndole, poniéndolo a Él en primer lugar, dándole gracias en todo. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 21. Ese es el mayor propósito para ti, cristiano, vivir para Él, morir para Él. Chale, yo quería un Ferrari. No, pues no, no es tu propósito en este mundo no es vivir para conseguir un Ferrari. Es bonito, pero no te va a dar verdadera satisfacción, ¿eh? Y tampoco Cristo murió para darte un Ferrari, ni para darte lo que tú quieres. Cristo murió para darte bendiciones eternas y no terrenales. Filipenses capítulo 1, verso 21. Ve lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo, ¿y qué? Y el morir es ganancia. Romanos 14, 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, ¿para qué? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor ¿qué? Somos. El mayor propósito que tiene el cristiano es vivir y morir para Cristo Jesús. Nada más. Y dentro de ahí viene la obediencia a Él, que sería parte de la gran comisión, por supuesto. Ahora, esto está conectado al quinto punto. Quinto punto del beneficio de que Cristo haya muerto en la cruz. Su muerte nos dio la verdad. Su muerte nos dio a los cristianos la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En las Escrituras. Tú te preguntarás, ¿cómo puedo yo cumplir mi propósito de vida si desconozco qué es lo que Dios me mandó a hacer? Realmente tú no puedes cumplir con tu propósito de vida si desconoces las Escrituras, ¿eh? Tú vas a saber tu propósito de vida, vas a entender mejor tu propósito de vida, vivir y morir para Cristo, entre más conozcas las Santas Escrituras, entre más le conozcas más y más a tu Dios por medio de su voluntad revelada, de las Escrituras. ¿Por qué muchas veces el cristiano se queda quieto sin hacer nada, sin servir? Salud, porque no sabe cómo servir, porque desconoce del Santo Libro. Pero muchas veces vemos al cristiano activo, ¿por qué? Porque sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Sabe cómo glorificar a su Padre. Sabe cómo desarrollar su propósito de vida glorificando a Dios por medio de las Escrituras. Ve lo que dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra se encuentra bajo el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Individual, por supuesto. Cada uno estamos llamados a hacer diferentes cosas para la gloria de Dios. El propósito general es, tú vives para vivir en nombre de Cristo y morir en nombre de Cristo. Pero en medio de esto, para ti en particular, hay diferentes propósitos. ¿Encuéntralos dónde? ¿En un sueño? No. ¿En una consejería? No. ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Sabes, Caben, cuál es la diferencia entre nosotros y los inconversos cuando leemos las Escrituras? Yo tenía un compañero en la universidad, le decíamos el pollo. ¿Por qué? No sé, pero le decíamos el pollo, ya no me acuerdo por qué. Creo que tenía gallos, algo así, estaba alto. Una vez
A mí me llamaban, a mí mi apodo en la universidad era el cristiano. Llegó el pollo conmigo, me dijo, oye, Cristiano, yo acabo de leer Proverbios. Ah, qué padre, pollo. Y luego dice, no, pues está muy padre, muchos consejos de vida. Y yo le dije, sí, ¿y qué más? No, pues te enseña a vivir bien, ¿no? Y yo la verdad sí le dije, bueno, y pollo, ¿qué más? No, pues nada más. Bueno, ¿y dónde viste a Cristo? ¿Y dónde viste el arrepentirte de tus pecados? ¿Y dónde viste el vivir una vida santa? No, pues no lo vi. Yo lo podía ver porque soy cristiano. Él no lo podía ver porque no era cristiano. Es uno de los beneficios que tenemos como hijos de Dios y uno de los beneficios que tenemos gracias a que nuestro Cristo dio su vida en la cruz. Podemos ver la verdad tal cual como Dios nos la quiso enseñar. Ellos no pueden, nosotros sí. Entonces por eso vemos a Cristo en las Escrituras y queremos servirle para vivir nuestro propósito. Vivir y morir para Él. Sexto propósito. La muerte de Cristo en la cruz nos dio una relación con Dios. Ya vimos que nos dio una familia, ¿cierto? Pero como lo dije en el ejemplo, una cosa es saber que tenemos un Padre allá en el tercer cielo, lejos de mí, lejos de ti. Y otra cosa es saber, sentir, porque se siente, ¿eh? Y estar convencido que Dios está al lado tuyo, con toda su presencia y con todo su amor. Son cosas totalmente diferentes. Sergio, ¿te estás volviendo carismático en esto? Sí. Tú tienes que sentir a Cristo. Tienes que saber que Él está al lado tuyo. Tienes que estar convencido que Él es más real en tu vida que yo o cualquier persona que está al lado tuyo o tu mismo esposo o esposa. Cristo es real. Y tú, si eres un verdadero hijo de Dios, tienes una relación personal con Él. Él no es alguien que está ya sentado en la eternidad. Es alguien que está al lado tuyo, que platicas con Él, que convives con Él, que se preocupa por ti y que tú también ves por sus intereses aquí en la tierra. Porque lo sientes. Sea así, hermano. Porque esa es tu bendición. También, ¿qué creen? La muerte de Cristo en la cruz nos da salvación. El que no tenía que morir, el perfecto, el justo, murió por ti, que tú sí tenías que morir porque la paga del pecado es muerte, tú eres pecador. Pero Cristo dio la vida por ti y te dio, en medio de ese sacrificio, salvación de tus pecados y salvación de la ira de Dios. Por eso dice Primera de Juan capítulo 2, verso 2, yo lo leo. Por eso dice lo siguiente, y Él es la propiciación por nuestros pecados, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿todo el mundo va a ser salvo? No, solamente los que crean en Él. Todo aquel que quiera creer en Él va a ser salvo. Todo aquel que dé su vida a servirle a Él va a ser salvo. Ese es uno de los regalos. ¿Y qué crees? Desgraciadamente, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie hubiera pagado nuestros pecados y nosotros iríamos derechito al infierno. Y tampoco el Padre nos hubiera adoptado. Y esto nos lleva al último punto, el 8. Punto 8. Su muerte nos dio vida después de la muerte. La muerte de Cristo en la cruz nos dio vida después de la muerte y acceso al reino de los cielos. Una vez más regresa conmigo a Marcos capítulo 10, verso 34. Vamos a leer la última parte. Marcos capítulo 10, verso 34. Vea lo que dice. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? ¿Resucitará? El milagro, hermanos, de la resurrección de Cristo es la prueba irrefutable de que Jesucristo cumplió 100% con la voluntad de Dios. Y es la prueba irrefutable de que también tenemos todos los beneficios de los cuales ya les hablé. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da esto, hermanos. La prueba irrefutable de que nosotros, al igual que Él, vamos a ir al reino de los cielos. Ve lo que dice 2 de Corintios 4:14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿nos qué?
Nos resucitará ¿con quién? Con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquel que resucitó a Cristo también nos va a resucitar a nosotros. Ahora, aquí hay una doble bendición, hermanos. Nosotros vamos a resucitar igual como nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Que para el cristiano genuino no existe la muerte segunda. Para el cristiano genuino no existe la muerte segunda. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. ¿Para qué? Para redención eterna. Pero también está la segunda promesa. Si vamos a resucitar para la redención, para la vida eterna, para la gloria eterna, quiere decir que también tendremos un lugar asegurado en el reino de los cielos. Y todo lo que padecemos aquí valdrá la pena. Esta es la bendición segunda. Por eso tenemos que estar contentos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el sello de su promesa, es la cúspide de la promesa. Resucitaste, entonces puedo confiar completamente en ti, como mi Señor y mi Salvador, y gracias por la muerte en la cruz. Hermanos, les quiero ya dar la conclusión del día de hoy. ¿Se acuerdan que en el verso 32 mencionamos que Jesucristo iba a Jerusalén adelante? Él iba adelante, ¿cierto? Como punta de lanza de la caravana que iba a Jerusalén. Yo les dije que esto reflejaba liderazgo, determinación, ¿cierto? Y guía. Pero también simboliza otra cosa. Que él iba adelante solo. Que Jesucristo estaba completamente solo en ese caminar. Déjenme decirles una cosa. No solamente iba solo en esa caravana. Jesucristo estuvo aquí en la tierra todo el tiempo completamente solo. ¿Cómo lo sé? Jesucristo fue el único hombre santo. El único hombre que nació sin pecado, ¿cierto? Después de Adán y Eva, él fue el único. Ya ha sido el único. Yo quiero que te pongas tú de ejemplo. ¿Qué pasa cuando vas a una fiesta, estás con compañeros de trabajo o aún con familiares pecadores? Y solamente hablan de pecado, de pecado, de pecado. Sabemos qué pláticas son. De pecado, de pecado, de pecado. ¿No te sientes solo? Los amas, los quieres, los estimas, pero ¿no te sientes solo? Porque hablan pecado, pecado, pecado y tú ya no tú ya no puedes estar al lado de ese pecado. Imagínense eso con el 100% santo, con el 3 veces santo. Jesucristo amaba a sus hermanos, los amaba. Amaba a sus discípulos, los amaba. Pero ellos no podían ver el mundo como él lo veía. Ellos lo veían normal. Jesucristo lo veía podrido. Sus pláticas eran comunes. Para Jesucristo sus pláticas eran pecaminosas. Las tradiciones eran a lo mejor pomposas para el judío de aquella época. Para Jesucristo era una abominación. ¿Por qué? Porque habían hecho a un lado la santa ley del Padre. Él estaba solo. Y a pesar de eso, Él decidió morir por todos nosotros pecadores en la cruz solo. Porque Jesucristo lo desamparó. Porque el Padre desamparó a Jesucristo en la cruz. ¿Se acuerdan de sus palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó? Porque tenía que tratarlo como un pecador. Entonces ahí la Trinidad, no sé por cuánto tiempo, nadie sabe, se separó. Hermanos, recuerda esto, las bendiciones que tienes hoy en día fueron gratis, aparentemente, porque alguien pagó por ellas. Alguien dio la vida por ti. Y ese alguien abrió el acceso al reino de los cielos. Así que viva a la altura de ese sacrificio, hermanos. Dios les bendiga.